Tuvimos aquí en su espacio Voz para el Cambio una interesante conversación con Alejandro Arredondo, economista, un hombre de un buen conversar, un comunicador profesional con el que siempre se puede conversar con buen humor, domina muy bien el campo de la economía, las estadísticas y eso. Ahí tengo a la maestra Paula Xiomara Méndez, me alegra que la maestra esté por acá. He visto una noticia interesante, que aquí se está exportando unas 300,000 libras de desecho plástico, de botella plástica, y eso dice que esta empresa que va acumulando los plásticos genera 38,000 empleos. Esto a mí me sorprende. Es una información como que uno quisiera creerla, pero desde la recolección de plásticos, que son desperdicios por ahí, contaminantes por supuesto, se pueda generar 38,000 empleos. Eso no te voy a decir que me parezca descabellado, pero me parece interesante. Quisiera creer que esto se corresponde con la verdad. La Asociación de Industria de Bebidas No Alcohólicas de la República Dominicana, ASIBENAS, recolecta y exporta 300,000 libras mensuales de botellas plásticas a varias naciones, entre ellas Portugal, México y el resto de los países de Centroamérica. El motivo de exportar esos materiales reciclados es que el país no tiene capacidad para procesarlo y convertirlo en resina y producir lo que necesitamos para material para servir almuerzo rápido, los llamados platos con y eso. Maestra Paula Xiomara Méndez, saludos. Saludos, don Alfonso. Bueno, de igual. De rojo, San Valentín pasó en febrero y Navidad no ha llegado. Y Navidad no ha llegado. Sí, pero es ahí empujando para que llegue Navidad, porque es una de las etapas que más me gustan. Así que, don Alfonso, cuando conversaba usted sobre la cantidad de empleos que se generaban, me parece que es una cifra bastante elevada para nuestro país. Y yo no escuché bien si usted dijo que era a nivel de otro lugar, porque a nivel de lo que una industria podría hacer con todos esos desechos, es una cifra que podría perfectamente ser incluso más de eso. Pero aquí en el país todavía creo que eso es en sueños, esas cantidades. No, la cantidad está referida a las empresas de bebidas no alcohólicas. Son unas 12 empresas y entre las 12 dice que tienen unos 38,000 empleos. Entre las 12 empresas. Me imagino que ahí no está contabilizando a la que está en la frontera, aprovechándose de una ley de incentivo fronterizo que no aportan nada en la frontera y tiene una competencia desleal con estas 12 empresas que sí pagan impuestos en la República Dominicana. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Maestra, ahora lo de la que recojan botellas plásticas, eso es interesante. Se disminuye la contaminación porque esos envases plásticos pueden durar 400 años y no se degradan. Son materiales no biodegradables. Desde la pandemia hasta la fecha se cerraron 697 centros educativos privados. Y esos estudiantes se fueron al sector público porque lo sintieron más atractivo. Y había calidad en el sector público para recibirlo y mantener la calidad que pudieran estar recibiendo en el sector privado. Yo no lo sé. Por eso es un tema que está ahí, que en algún momento hay que pensarlo y analizarlo, maestra. Yo no lo creo, don Alfonso, no lo creo porque, y eso fue lo que generó, si usted recuerda, eso generó una crisis de falta de aula, de sobrepoblación, de la cual nosotros hablamos mucho aquí, de que incluso estaban queriendo negar inscripción en muchos centros porque hubo un gran crecimiento de los centros públicos, que realmente no fue eso. Realmente sabíamos qué es lo que había ocurrido. Entonces, los centros públicos de nuestro país no se estaban preparando y no tienen una programación adecuada, ni siquiera para lo que sabemos que ocurre y el número normal de estudiantes que tiene que entrar cada año. Así que
es bastante difícil de entender que se prepararon para esto, para lo que nadie estaba preparado. En un momento donde vimos que se quedaron al desnudo todas las debilidades y deficiencias del sector, incluso en centros públicos donde nosotros teníamos mayor certeza de que las cosas podían andar bien. Por ejemplo, en las ciudades, en los mismos centros de la ciudad, como vimos aquí, que en muchos centros que estaban en pleno Santo Domingo, centros que estaban, por ejemplo, escuelas como la Patria Mella, donde había tantas debilidades de hasta inodoros, donde fue difícil para los niños tener agua potable para lavarse las manos. Entonces imagínense cómo iban a estar preparados para asumir a todos esos muchachos en las condiciones que a veces no en todos los centros, y lo digo por experiencia y desde mucho tiempo atrás, no en todos los centros privados tienen las mismas condiciones o las mejores condiciones como uno cree, porque eso es otra cosa, don Alfonso. No, la educación privada no siempre es mejor. Ahora, la educación privada tiene la ventaja de tener normalmente un director que exige a un docente y que le exige, y un docente que se siente comprometido con devolver para lo que se le paga, que en ocasiones eso no pasa con la educación pública, que la gente se siente más relajado y que algunos directores no hacen su trabajo como tienen que hacer. Porque, entonces, cuando decía ahorita que en ocasiones algunos centros privados no necesariamente tienen esa infraestructura o exhiben esa calidad que deberían exigir, porque eso me pasó a mí con mis hijos cuando estaban más pequeños, que vivíamos en Barahona, estábamos en un excelente colegio, y luego tuve que llevarlos a un colegio en Neiva que lamentablemente no tenía las mínimas condiciones, y los niños hasta lloraban porque no había patio, no tenía patio. Entonces, imagínense que pasar de un lugar donde sí a veces tienen más calidad a un lugar donde no lo tienen, esto tiene que ser traumático para los niños y debe haberse reflejado. Sin embargo, es lo que sucedió, y definitivamente no creo que el Estado haya estado preparado y que la escuela haya estado preparada. Es posible que se hayan ido adaptando las condiciones a la necesidad. Bueno, aquí hay varios tipos y calidades de educación. Una es la educación pública, y en el sector privado hay diferentes niveles y calidades. Hay desde una calidad que puede ser A1 hasta una calidad que puede ser D, B, C, D y hasta E. En el sector privado eso es variopinto, son negocios. Y hay un sector de educación que tiene que ver con la religiosidad, digamos, porque hay colegios que lo monitorean los salesianos, los jesuitas, y son muy, muy, muy buenos. Hay colegios adventistas, que es otra denominación cristiana no católica, que también son buenos. En Dajabón tenemos la experiencia de esto, pero en el sector privado no hay un sindicato que interrumpa docencia. En el sector público, con el predominio del sindicato, se llega a veces a niveles de, no voy a decir de irracionalidad, pero de falta de objetividad. Un mandato del sindicato hay que aplicarlo sí o sí, y no se toman en cuenta particularidades. Por ejemplo, en Dajabón celebramos la segunda feria del libro, y nos habíamos programado estar en todos los centros educativos ese viernes, creo que viernes 20 de mayo. Una actividad muy buena, llevar intelectuales, poetas a todos los centros educativos justo a las 10 de la mañana, acordado. Pero resultó que la ADP, el sindicato, llamó a una asamblea para ese día. Y no hubo racionalidad, objetividad en los educadores de Dajabón, en los directores de centro y en los maestros
decir, bueno, hoy la asamblea será de 8 a 9, porque a las 10 tenemos encuentros con intelectuales, con escritores, que eso viene bien a nosotros como docentes y a nuestros estudiantes. Se pierde la racionalidad, la objetividad, porque hay particularidades. Y el cielo no se le caía a la ADP porque en Dajabón hicieran esos ajustes, porque ya tenían previsto una actividad importante que refuerce el calendario del año. Entonces, también eso afecta mucho la educación en el sector público, lo que es el sindicato en un momento dado, y la subordinación, por así decirlo, o la sujeción de los docentes al sindicato sin tomar en cuenta particularidades. Hay particularidades, hay cosas que ocurren coincidencialmente, que a ningún docente lo van a expulsar del sindicato ni lo van a sancionar porque informe la situación, o la asamblea pudo darse sábado. Entonces hay que ver la educación pública con esos matices que tenemos en la República Dominicana, y cómo también en el sector privado hay diferentes niveles. El caso de los centros educativos que regentean las monjas o los sacerdotes salesianos, jesuitas y de otra orden, tienen también su característica. Don Alfonso, otra cosa que no tienen los centros privados y que les ayuda a trabajar mejor es un sindicato que no importa lo que sea que el docente haga, ese docente no se puede cancelar. Entonces, yo no es que estoy de acuerdo con que por cualquier cosa te cancelen. Una persona para trabajar a gusto, en paz, tiene que tener la certeza de que ese trabajo es seguro. Entonces eso a mí me parece bien. Pero no es normal que un docente pase lo que pase con un docente y ese docente tiene que quedarse ahí. Entonces el director tiene pocas estrategias para utilizar para lograr que esa persona acate el trabajo y se involucre, porque muchos docentes han descubierto que hagan lo que hagan, ahí está ADP para defenderles. Mira, hay experiencias que son interesantes. En el año 63 o 64 en Dajabón, al director del Liceo Manuel Arturo Machado en Dajabón lo llaman del Colegio Agrícola San Ignacio de Loyola, que necesitaban un profesor de matemática y lo querían a él. Y él renuncia a ser director del liceo para ir a ser un simple profesor de matemática en el Colegio Loyola, porque era una distinción ser docente en esa institución de los jesuitas, Colegio Agrícola San Ignacio de Loyola, 1964, y me refiero al maestro Pío Castro Villamán. Apenas tendría 24, 25 años de edad, siendo director del liceo, y lo llaman y deja la dirección del liceo para ser profesor de matemática en el Colegio Loyola. Esas cosas que son de la historia, a veces hay que traerla al presente o hay que documentarla para la historia misma, para que no se pierdan en el tiempo y ver por qué pasan esas cosas. Como también el ser humano en un momento procura más el prestigio que la parte material. Lo que Loyola podía pagarle era menos de lo que le pagaban como director del liceo. Pero su prestigio de ser docente del Colegio de Loyola, es como que a usted la llamen para ser docente en Harvard. Mire, usted no se lo pensaría 4 veces, por más amor al país y a la Universidad Autónoma. Es tentador el prestigio de ser docente en Harvard. Pasa también lo contrario. Camila Enrique Ureña era docente en Harvard, y cuando triunfa la Revolución Cubana la llaman para que venga a ser docente a la Universidad de La Habana, y ella deja Harvard para irse a Cuba, a la Universidad de La Habana, porque ella estaba comprometida con ese proceso. Ideológicamente era afín a Fidel y sintió el atractivo del prestigio de venir a ser docente en la Universidad de La Habana, y dejó a Harvard. ¿Cómo da vuelta la vida y cómo se mueve la aguja del reloj?
Ahí le dejo el tiempo, maestra. De acuerdo. Eso del prestigio es muy importante. Ojalá nosotros tengamos, sabes que antes había también una necesidad de crear ese prestigio y de crear ese orgullo en los jóvenes. Y cada uno de los docentes, sobre todo, eso se notaba mucho en el orgullo que se podía exhibir y cuando éramos a los docentes que éramos egresados de las escuelas normales. Se notaba. Yo recuerdo eso, que no era igual. Había una desventaja que era evidente en los profesores egresados de las universidades. Yo recuerdo que ellos mismos decían, no, pero es que ustedes son de escuelas normales, como queriendo decir, es que ustedes saben más que nosotros. Y recuerdo yo recién egresada de la escuela normal y hermanos míos y primos míos que estaban en la universidad con contenidos que para mí eran como muy, muy fáciles. Y por eso yo decidí no estudiar educación así, sino irme al área de ciencias, porque yo ya me sentía como que la parte educativa la tenía controlada. Eso a nosotros nos ha hecho, y hablando de este tema tan interesante, eso nos ha hecho muchísimo daño, el hecho de que las escuelas normales hayan pasado a otra categoría, porque ya no es lo mismo. Yo he estado en contacto con mucha gente egresada de estas últimas promociones y las escuelas normales se han vuelto típicas universidades del país. Y hay una esencia que se perdió, don Alfonso. Una esencia que era tomar a un joven en esa etapa moldeable, que la gente le cree que es la parte que tiene que ver con que estén escritos en los libros. No, es esa parte de ser un joven que está en una etapa de su vida en pleno crecimiento y desarrollo, en la cual una estricta disciplina te moldea y te muestra lo que tú puedes hacer con respecto a cambiarle la vida al otro. Cuando yo estuve en la escuela normal, lo más importante fue ver cómo yo misma cambié como ser humano, pero además a partir de ahí entender el poder que yo tenía de hacer cambiar a esos niños que van a estar en mis manos y la responsabilidad que eso me daba. Entonces, eso no se logra en las universidades porque el proceso formativo está muy disperso. Y entonces, qué pena que nosotros cosas tan buenas que tenemos la vamos cambiando por otras. Yo no sé a quién se le ocurrió dejar que eso pase, que cambiáramos a lo que tenemos ahora, porque si ya lo veíamos, o sea, lo que está bien, yo no sé por qué razón hay gente que tiene la necesidad de cambiar. Caminaron hacia el modernismo y hacia la superación. Lo que usted refiere a las escuelas normales es igual para lo que eran los centros de formación de agronomía en la República Dominicana con internados. Había una formación de ciudadanos, de personas. El muchacho salía con 17 años, 18 años y eran hombres formados, eran hombres adultos. Salían al campo a trabajar con los campesinos y tenían esa madurez con apenas 17 años, 18 y 19 años, porque lo formaron, una formación integral de disciplina, de vocación, de servicio, de integridad. Y eso se perdió. Hoy los que salen de esas escuelas agrícolas son muchachos normales de la sociedad. Pero bueno, maestra, vamos a una pausa, vamos a retornar con un tema interesante de algo que le voy a plantear. No se lo digo, sino que se lo voy a plantear, porque usted viene de una escuela normal y las maestras que vienen de escuelas normales sacan de abajo, porque están formadas para sacar de abajo. Natanael, pausamos.